A ver, comenzamos. Hermana Gloria, usted tiene una Biblia por ahí, ¿verdad? La clase de hoy es bibliología. Vamos a hacer un repaso rápido de qué es la Biblia. ¿Tiene una Biblia? ¿Qué Biblia tiene? Y nos lee Hebreos 4:12. Hermana Gloria, Gloria no está. Aquí estoy, hermano. Hebreos 4:12, tengo nueva tradición viviente. Nueva traducción viviente. Ajá. Proceda. Dice Hebreos 4:12. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación, la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Ujú. O sea que vamos a estar hablando rápidamente de esa palabra de Dios que es poderosa. Estoy en modo presentación. No, ¿verdad? Sí, sí Ok. se Sí, ve. profesor. Sí, sí, sí. En modo presentación. Sí. Sí. Y por acá no. Bueno, yo sigo. Ahí está. Cambiar la dos. Igual, por aquí. Beneficio del estudio bíblico. Ese es el tema de esta clase. Creo que todo está en un manual que le dieron, ¿verdad? Le hicieron llegar algo ahí digital. De esta, Exacto. sí, Sí, señor. ok. El tema es su Biblia. Esto, para está Shirley. Eso es tomado de un texto que se llama Libro de ICI, su Biblia por Jeter Walker. Propósito que el alumno anhele profundamente entender lo que dice la Biblia. Seguramente ustedes anhelan entender lo que enseña la palabra de Dios, entonces que anhele entender lo que dice la palabra de Dios. Beneficio del estudio bíblico. El estudio de la Biblia produce sobre nosotros cambios e influye sobre cada uno de nosotros. Al convertirnos, y muchas veces aún antes de convertirnos, si comenzamos a leer las escrituras, la escritura podríamos decir que nos interroga, nos cuestiona, nos estarás haciendo bien o estás haciendo mal, estás haciendo lo correcto o no. El estudio de la Biblia produce en nosotros esos cambios, esa influencia. ¿Por qué estudiar la Biblia? Hay muchas razones por las que todos deben estudiar la Biblia. Es un privilegio. Dios nos invita, yo le iba a decir, Zulem Cedeño, Biblia a la mano, después Iris de Cedeño. Es un privilegio. Dios nos invita a ser sus hijos y a vivir en Él para siempre. Juan 1:12, Zulem. Zulem, está por ahí. Dígame algo. Aló. Está buscando Juan 1:12. Sí, pero creo que porque esto estaba conectado no me escuchaba. Eh, Ajá, 1:12. sí. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Qué versión es esa? En el TV. NTV.
Ajá. Estoy viendo que en la TV es muy leída, muy gustada. Hermana Iris me va buscando Efesios 4:15. Es un modo de crecer espiritualmente, como nos lo dice Efesios 4:15. Nuestra comida espiritual es la Biblia. Este conocimiento nos ayuda a crecer, a ser cristianos fuertes. Léame Efesios 4:13 al 15. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ujú. Debemos de crecer en Cristo. Por el conocimiento que adquirimos al leer, al estudiar las Escrituras, vamos creciendo en Cristo. La hermana Ruth, después el hermano Virgilio, en los siguientes versículos que aparecen. Es un método para aprender el plan de Dios para nosotros. La Biblia nos cuenta del amor de Dios para nosotros y los planes de Dios para nuestro futuro. Es en la Escritura donde encontramos qué quiere Dios que hagamos o qué quiere que no hagamos. No es un asunto de que, bueno, yo pienso que a Dios le gustaría que yo hiciera esto, pero ¿en base a qué? ¿A que yo lo pienso o a que lo enseña la Escritura? Debe ser a que lo enseña la Escritura. Por ahí también hubo un tiempo especialmente de tener fe y tener fe y tener fe y algunos decíamos, ¿tener fe en qué? ¿Tener fe en la fe? No, tenemos que tener fe en lo que dice la palabra de Dios o en lo que nos dice la palabra de Dios. No es que yo voy a tener fe en que me voy a comprar un helicóptero porque sí, porque quiero tener un helicóptero, entonces tengo fe de que me voy a... Pero Dios no me ha dicho que me voy a comprar un helicóptero que me va a proveer de un helicóptero. Yo estoy con la duda de... Están viendo la nueva presentación, ¿no? ¿Cuáles son algunos beneficios? Sí, lo estamos viendo. Perfecto. Sí. Bien. ¿Cuáles son algunos beneficios? Primero, que estudiar la Escritura es una bendición. El perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Es para nosotros una bendición estudiar las Escrituras, porque ahí encontramos el perdón de nuestros pecados y encontramos cómo obtener la vida eterna. Es un estímulo. Eso lo hicieron con la palabra beneficios. Bene y después seguimos con los fisios. Es un estímulo. Él nos muestra ejemplos de su cariño y de sus promesas de cuidarnos. ¿Quién tiene una promesa de Dios de cuidarnos? Recuerda una promesa de Dios de cuidarnos. ¿Alguien? A ver. El que habita al abrigo del todos los Altísimo, días. La hermana Iris. el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de sus alas. Gracias. ¿Quién más iba por ahí? Él guardará en completa paz a aquel cuyos pensamientos en ti perseveran. Perfecto. Seguimos. Es nutrición. Es la comida que mantiene nuestras almas con vida. Es nuestro alimento espiritual, nuestra nutrición espiritual.
Si no comemos, nos morimos. Si no comemos espiritualmente, no estudiamos las escrituras, entonces nos vamos a morir. Y ahora que digo de comer las escrituras, es porque estamos hablando de la escritura. Pero tiene que haber una dieta balanceada entre estudio de las escrituras y oración. No podemos hacer una cosa y dejar de hacer la otra. Es necesario hacer una y la otra también, o una sin dejar de hacer la otra. Pero como estamos hablando de Biblia, es nuestra nutrición la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios. Exactitud. La Biblia nos da el significado y el propósito de nuestra vida. No. El significado y el propósito de nuestra vida lo podemos encontrar a través del estudio de las Escrituras. Fundamento. Los que no creen ni estudian la Biblia son como una cosa sin fundamento. O sea, si no sabes qué Dios quiere para ti, no sabes en realidad dónde vas espiritualmente, no tienes un fundamento firme sobre lo que debes creer para acercarte a Dios, y entonces viene lo que sería, a lo mejor quieres acercarte a Dios y viene lo que sería la religión. Practicar una religión, que el concepto de religión es las reglas para llegarse a Dios, para llegar a la divinidad, pero son reglas puestas por los seres humanos. Entonces, en la Escritura es donde están las reglas de Dios. Inspiración es la influencia que nos guía hacia buenas ideas o acciones. Cercanía a Dios, Él está allí y nos habla personalmente. Dios está en las Escrituras, Dios es el autor de las Escrituras y Él nos habla a través de la lectura de las Escrituras. Cuando leemos, estudiamos las Escrituras, Dios nos habla. Instrucción nos enseña cuál es el mejor camino. En la Biblia yo diría de Génesis, Apocalipsis hay instrucciones. Estudiábamos Proverbio en un curso, y hay en Proverbios instrucciones de cómo relacionarnos con otras personas. Hay bastante. En Salmos hay instrucciones de cómo relacionarnos con Dios directamente, de cómo alabarle. Ofrecimiento de gozo. ¿Quién era? Perdón, ¿dónde iba? Ruth. Ruth, ¿verdad? Salmo 119, 11. Al leer las ¿Cuál, buenas nuevas, el amor de Dios para nosotros, experimentamos gozo. Ruth, cuál de las dos, profesor? vaya la vida. Yo tengo Ruth Lanusa y Ruth Díaz Mesa está abajo, después porque la agregué. Bueno, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Ajá, y al no pecar contra Dios, podemos estar gozosos. Seguridad. Encontramos seguridad verdadera en la palabra de Dios, a medida que nos guía al refugio en Cristo y a un hogar eterno en el cielo. El libro que Dios nos ha dado, la Biblia, es el libro que Dios nos ha dado. ¿Cómo se llama el libro de los mormones? Bueno, los mormones dicen que Dios les dio un libro. El libro de Mormón, Así mismo, el libro de Mormón. correcto. Ajá. Que Dios le dio un libro y no sé, se lo reveló. Yo no recuerdo bien cómo es que esa supuesta historia,
Pero la Biblia es una verdad, en verdad una pequeña biblioteca de 66 libros. Yo diría que nuestra Biblia, cuando digo nuestra Biblia, es la Biblia evangélica, la Biblia aceptada, porque según, bueno, ya verá en otra ocasión, para los judíos del Antiguo Testamento, algunos libros que nosotros contamos como dos, ellos lo cuentan como uno y ahí vamos. Pero es una biblioteca de 66 libros. La Biblia significa libros, colección de libros. Cuando hablamos de Santa Biblia, significa algo que ha sido separado para Dios. Algo respetado porque pertenece a Dios. Según los estudiosos, dice que aproximadamente 40 hombres fueron inspirados para ser los que escribieron la Biblia. Pero en realidad fue, o sea, los que la escribieron. Pero ellos fueron inspirados por Dios a través de su Espíritu Santo que les dio esos pensamientos a esos hombres para que escribieran la palabra de Dios. Virgilio, 2 Timoteo 3:16. Dice así, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, si yo leo algo que me parece así como duro, hay unos salmos que se clasifican como salmos imprecatorios, donde el salmista habla, creo que dice, que tu esposa quede viuda, tus hijos no tengan padre. O sea, estoy deseando que te mueras. ¿Será eso inspirado por Dios? Es parte de la escritura. Por tanto, es inspirado por Dios y uno tiene que estudiarlo dentro del contexto de esos salmos. ¿Puedo yo aplicar ese salmo hoy día y como quien dice, orarlo en contra de alguien? No, ya eso es otra cosa, ya eso es interpretación, aplicación y no es así porque ellos estaban en un periodo bíblico, nosotros estamos en otro y no es que vamos a aplicar esos salmos imprecatorios. El libro que Dios nos ha dado. Los primeros libros se escribieron 1500 años antes de Cristo y los últimos, más o menos, en los últimos 100 años después de Cristo. Yo cuando estoy comenzando con estudiantes, siempre quiero hacer esa aclaración por si acaso alguien no está clarito. Los años antes de Cristo van disminuyendo, como cuando dimos los números negativos y positivos. Los números negativos serían antes de Cristo, que tienden a cero. Y los positivos, entonces son que van creciendo. Entonces, primero fue el año 1500 antes de Cristo y después fue el año 1400. Para que estemos claritos por si acaso allí donde está. Entre los escritores habían reyes, generalmente pensamos una vez en David, había pescadores, por ahí Pedro, obreros y políticos. Yo pienso en Nehemías, que tenía algo de, bueno, sí, obrero porque construyó y político porque estaba cerca del rey, líderes militares y religiosos, campesinos, profetas
negociantes, así se me ocurre decir que a lo mejor Mateo era ahí medio negociante, pues tenía su negocio ahí de cobrar impuestos, no sé. Y poetas, los salmos no todos son escritos por David, así es que los demás salmistas eran poetas. Digo, además de David, que era poeta y era rey. La Biblia tiene un solo autor, a pesar de todo esto, tiene un solo autor principal, una mente maestra, que ese es Dios. La estructura general. Hablamos de Antiguo Testamento y de Nuevo Testamento. La palabra testamento significa trato o tratado, pacto o alianza. O sea, Dios ha trabajado con la humanidad de diferentes formas a través del tiempo. A esto se le llama trato o pacto o alianzas, diferentes pactos que Dios hace con la humanidad. La Biblia está dividida en dos testamentos llamados Antiguo y Nuevo Testamento. Aquí Francisco, perdona que no te dije a tiempo, 8:6. Me va buscando, búscame por favor 8:6. John, la próxima vez que veas una cita por ahí, me la vas buscando. Después Ruth Mesa. Perdón, Francisco, se me entrecortó. ¿Cuál pasaje me dijo, perdón? 8:6. Lo tienen Ok, en Hebreos pantalla, ¿verdad? 8:6. Sí, lo Sí, tienen en lo acabo de pantalla. ver. Ajá. Sí, Hebreos 8:6. Un segundito. Dice así, pero ahora, en Reina Valera, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Ujú. El autor de Hebreos viene hablando de los pactos o del pacto antiguo, lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, y él habla de que con Cristo hay un nuevo pacto, con una nueva promesa. El Antiguo Testamento fue dado a los judíos, llamados también hebreos israelitas. Judíos es en realidad la religión. Fue escrito en hebreo, idioma de los judíos. La Biblia, el Antiguo Testamento, fue escrita en hebreo, el Nuevo Testamento, casi todo, fue escrito en griego y algunas partes fueron escritas en arameo. Se lo digo así mismo, no como en cuento, por ahí siempre salen algunos judaizantes. La otra vez me encontré con alguien por ahí que me decía que toda la Biblia fue escrita en hebreo. Incorrecto. En el tiempo del Nuevo Testamento, y eso es cuando uno lo ve en panorama del Nuevo Testamento, para el Nuevo Testamento, y bueno, yo diría para beneficio del Nuevo Testamento, la tierra bíblica fue invadida en un tiempo por los griegos, y los griegos enseñaron, impusieron su lenguaje, y todo territorio conquistado por los griegos hablaba griego. Así es que era como quien dice el inglés de nuestra época, que la gente cuando se quería comunicar con personas que a lo mejor tenían otro idioma, por lo general se comunicaba en griego. Y otra de las ventajas
de las invasiones, diría yo, de los dominios de otros imperios fue el romano. Los romanos hicieron carreteras. Hay un dicho popular por ahí que todos los caminos conducen a Roma. Hicieron carreteras que luego permitieron o facilitaron el transporte de las personas para extender el evangelio. Gran parte de los viajes de Pablo los hizo por tierra. Entonces, por carreteras que habían construido bajo el Imperio Romano. El Nuevo Testamento fue dado para todos los hombres. Se escribió en griego para que pudieran leer. Dice para todos los hombres, se escribió en griego. ¿Por qué dice así? Porque el griego era la lengua universal. Todas las personas de esa época hablaban griego, conocían el griego. La relación entre los testamentos. El Nuevo Testamento se basa sobre el Antiguo. Usted siempre que lee el Nuevo Testamento va a ver referencias al Antiguo Testamento. Para entender mejor el Nuevo Testamento, usted debe leer el Antiguo Testamento. Debe consultar el Antiguo Testamento. No solamente explica la relación entre los dos pactos, sino que relata el cumplimiento de muchas profecías del Antiguo Testamento. Cuando leemos el Nuevo Testamento, especialmente los evangelios, así como decía la Escritura, hace citas, dice así como decían los profetas, o hace citas de lo que llamamos el Pentateuco, los primeros 5 libros. O sea, que acá te está explicando en realidad qué era lo que había en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el libro de Miqueas 5:2. 5:2, ¿quién va? John. Ruth. No. Ruth. Ya Ruth, John fue. ya lo tengo. Ah, bueno, dele. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ajá. En el Antiguo Testamento dice que el Salvador nacería en el pueblo judío llamado Belén. Entonces, ¿a quién le toca Mateo 2:1? ¿Será yo? Mateo 2:1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en el día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Ujú. Cuando Jesús nació, ¿qué dice? Vinieron No, Vinieron del ya. oriente a Jerusalén unos magos. Ajá. Del oriente a Jerusalén. Cumplimiento allá de Miqueas. Hay centenares de ejemplos adicionales que se podrían citar. Bueno, especialmente ahí los evangelios. Uno con sus Biblias físicas, ahí a pie de página siempre encuentra referencias bíblicas que lo llevan al Antiguo Testamento. Ah, esto es lo que decía ya en el Antiguo Testamento. Sus diferentes traducciones. Noté que varios están usando nueva traducción viviente. Dios quiere que cada persona acepte a su Hijo Jesucristo como su Salvador. ¿Quién me queda por aquí? Ginés. Ginés, segunda de Pedro 3:9. Ginés, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. TLA, segunda de Ajá, Pedro 3:9. No es sí. que Dios sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Lo que pasa es que Dios tiene paciencia con ustedes, porque Él no quiere que nadie muera,
sino que todos vuelvan a obedecerle. O sea, Dios quiere salvarnos. Él no quiere que las personas mueran. Por ello, estudiamos la Biblia, la enseñamos, se traduce y se publica. La idea de traducir la Biblia es para que cada persona pueda tener su Biblia en su propio idioma, pueda leerla, entender lo que dice ahí y conocer el plan de Dios para su vida. Hay sociedades bíblicas que siempre están trabajando con traducciones nuevas. Yo más que todo, bueno, conozco Sociedades Bíblicas Unidas y Sociedad Bíblica Iberoamericana, creo que es la otra. Que producen traducciones de Biblia. Sobre todo, Sociedades Bíblicas Unidas tienen los derechos de Reina Valera del 60, Reina Valera del 95, Reina Valera actualizada, Reina Valera contemporánea, Dios habla hoy. ¿Cuál fue la que me citaron por ahí? Traducción lenguaje actual. Y no sé cuál es más. Por otro lado, hay otra organización que tiene la NBI, Nueva Traducción Viviente, no es de Sociedades Bíblicas, pero no sé de quién es. Pero la idea es que las Biblias les lleguen en su propio idioma y usted puede entenderla. Hay especialmente los que nos convertimos cuando solamente existía la Reina Valera del 60. Y hay personas que como que son, yo diría, de pensamiento cerrado o son duros con esa, que creen que esta es, que Reina Valera del 60 es la Biblia, como Dios hizo que fuera. Prácticamente creen que Dios se la dictó así a los escritores, que sería un error, porque Reina Valera del 60 es una revisión de la Reina Valera 1909 y a su vez esta tuvo varias revisiones anteriores o es producto de revisiones anteriores. Yo comencé de adelante para atrás, pero Reina Valera del 60, si usted abre su Reina Valera del 60 en la primera página, dice que es la traducción de Cipriano Valera de 1569. Revisión Reina Valera de Cipriano Valera, Casiodoro de Reina de 1569, Cipriano Valera 1602 y después tiene otras traducciones más. ¿Alguien me decía algo? Está clarito, profesor. Así Ajá, así es. Para ver, la Biblia se ha traducido en diferentes idiomas y estamos hablando de traducciones al español, pero igualmente hay traducciones a otras lenguas. Aquí en Panamá yo sé que está la Biblia en cuna, no sé si hay Biblias en Emberá. Yo tengo mis dudas de ese esfuerzo, ese gasto para traducirlas, porque yo digo, si ellos no hablan y leen en español, seguramente son personas tan analfabetas que tampoco van a leer, o sea, saber escribir y leer en esa lengua materna que ellos sí la hablan. Creo yo que algunos no leen en cuna o no leen en verá y tengo entendido que en México hay gran cantidad de lenguas o idiomas, dialectos, y hay esfuerzos por traducir la Biblia a esas lenguas. En Guatemala también, y yo supongo que en muchos países de América, solamente por quedarnos en América.
Si nos vamos al Asia o África, todo eso hay traducciones a la lengua. No es que hay una sola traducción. ¿Alguna pregunta por ahí? Si alguien tiene una pregunta, puede interrumpirme. No. Bien. Diferentes versiones. La más popular, como le decía, es la Reina Valera del 60, con la cual nos formamos muchos. Otras versiones es la versión popular Dios habla hoy, a la cual yo le tengo mucho cariño porque yo me acerqué. Por la primera palabra que se acercó, por la cual Dios se acercó a mí, fue con Dios habla hoy, antes de convertirme. Por ahí salió un momento dado, después la NBI, que creo que ha sido la Biblia la traducción más atacada. Pero nosotros Mana Ruth estaba hablando. La No, traducción lenguaje actual y la Reina Valera contemporánea, además de otras traducciones, las católicas, Biblia de Jerusalén, Biblia latinoamericana, y hay otras traducciones por ahí. Ahora la pregunta, ¿cuál es la mejor traducción? A ver, 2 o 3 personas. Veo a John, a una de las 2 Ruth y a Zuley. ¿Cuál dirían ustedes que es la mejor traducción? Yo diría que al final todas son buenas porque todas son la palabra de Dios. Simplemente que en la manera en la que se aprecie o sea más simple para que el lector la pueda entender, es la mejor para esa persona que la está leyendo. Yo también ¿Qué- pienso que no hay ninguna que sea la mejor, igual es la palabra de Dios y de eso depende el objetivo de la persona que lo esté leyendo y obviamente la capacidad de interpretación. Pienso yo que es mejor entender lo que se está diciendo en el contexto de algún versículo a leerlo y no comprenderlo al 100%. ¿Una más? ¿Una persona más? todas las versiones son buenas, llevan el mensaje. La diferencia está en que para algunos lectores va a ser más fácil poder leer las versiones que estén más relacionadas con el nivel de comprensión que puedan tener. Bueno, para los estudios bíblicos se recomienda leer 3 o 4 versiones. Cuando, especialmente ahora que entramos en hermenéutica 1, una de las primeras recomendaciones es, si usted va a estudiar un pasaje, lea el pasaje en 3 o 4 versiones. Eso le ayuda a entender mejor el pasaje. Y definitivamente la mejor traducción es la que usted mejor entiende. Y mejor puede entenderlo leyendo varias traducciones. Virgilio, Profesor, para usted, ¿cuál sería la mejor versión traducida, entendiendo que los tiempos han cambiado, que ahí tenemos hoy día inteligencia artificial, que podemos nosotros de repente, esto a través de las nuevas tecnologías, poder traducir el arameo, el griego, el hebreo de una forma correcta? Yo diría que, al igual que los demás compañeros, que todas son buenas, pero vemos que hay mucha sofisticación hoy día en la traducción nueva, la traducción, la TLA y la NTV, creo que es, ¿no? Es donde veo como que hay una variabilidad a nuestra realidad hoy día de las cosas que trataron de transcribir en aquel entonces y que a lo mejor no se pudieron en su esencia traducir. No es que no se tradujo correctamente, pero para la versión Reina Valera
1500 algo y 1800 algo, 1960, algo así. Para usted, ¿cuál sería la mejor traducción? Que sería mi pregunta en conclusión. Ok, yo creo que ya le di la respuesta. La mejor traducción es la que yo mejor puedo entender. Y para entenderla mejor, yo mejor leo varias traducciones. Ahora, por asuntos de gusto, y como les dije que en realidad fue la primera Biblia que comencé a leer y me Dios habla hoy. pareció entendida, Dios habla hoy. Yo me formé ya cuando me convertí con Reina Valera en 60, pero siempre he leído Dios habla hoy. Eh, Después que me convertí, al poco tiempo salió un Nuevo Testamento con comentarios abajo muy bueno, después una Biblia. La he leído, salió la NBI, también la he usado, traducción lenguaje actual, también he estado ahí leyéndola y entendiéndola. Pero de todos modos hay veces que me da esa sensación como que esto está, no sé si era la mejor forma de traducirlo o no, pero para poder saber yo si es la mejor forma de traducirlo, yo tendría que saber leer bien el griego y el arameo. Porque si yo no sé bien el arameo, perdón, el griego y el hebreo, ¿cómo yo puedo saber que en realidad es una mejor traducción? Ahora, básicamente, los biblistas usan dos métodos de traducción. Lo que llaman la traducción literal, que tratan de hacerlo muy apegado a palabras por palabras o las frases, tratar de no perder el sentido de la frase. Y otra es, le llaman traducción dinámica, que entiendo yo que leen o interpretan el párrafo, más bien, o la unidad es el párrafo, no la oración, el párrafo, leen el párrafo y hacen una traducción del párrafo, del sentido que tiene el párrafo. Si usted ve, creo que se ve mucho en lenguaje actual y también en nueva traducción viviente, que algunas veces un versículo dice 12-13, porque como que los combina. Entonces es una traducción dinámica donde los traductores agarraron lo que nosotros entendemos que eran dos versículos y lo hacen uno solo. Ahora, los capítulos de la Biblia no son inspirados, los versículos tampoco. Ambas cosas fueron agregadas por personas que, bueno, gracias a Dios que las agregaron, para que así nosotros podamos citar las escrituras. Porque si no, ¿cómo vamos a citar Hebreos 4:12? En algún lugar la escritura dice, con más o menos como lo hacían, lo leemos en la Biblia. Usted ve ninguna cita, vamos a poner el Nuevo Testamento, dice, qué sé yo, Isaías 6:12. O sea, en la misma escritura no dice una cita bíblica, solamente dice como dijo el profeta. Vaya usted a saber primero quién era el profeta y a saber si yo recuerdo haber leído eso en las escrituras. En este día, esas cosas que llegan por ahí. No, que aquí dice que como dijo el profeta, pero si usted lee los profetas, ningún profeta dijo eso. Pero se está refiriendo a los libros proféticos. Y yo le decía, te está refiriendo a los profetas escritores. ¿Y qué pasó con los profetas que no son escritores? ¿Y qué pasó con los profetas que sí existieron, pero no están registrados en la Biblia?
que ellos eran profetas. Y también eran profetas que hablaban de parte de Dios. Así que, ¿quién era Virgilio, verdad? ¿Estamos claros? La idea es que Sí, usted profesor. lea las escrituras y lea varias. Y con este tiempo mundo digital, usted puede tener varias Biblias. En mi celular tengo una aplicación que tengo varias Biblias. Tengo una aplicación en mi laptop, que es otra, se llama Eastword. Tengo un poco de Biblias y solamente tengo unas cuantas que yo quiero tener, porque hay otras tantas en español que he decidido no tenerlas porque digo, me ocupa mucho espacio y en la pantalla de la aplicación y no quiero ver tantas porque hay muchas que no las uso. Los libros apócrifos. Libros apócrifos. ¿Qué son los libros apócrifos? Los libros apócrifos, bueno, vamos aquí. Apócrifo, palabra griega que significa cosa escondida. Yo no sé con este asunto de, vamos a poner así, la religión, siempre hablan de cosas escondidas. No, esto es un misterio, una cosa escondida que no sé quién no quiere que se sepa. Yo no leí ni vi la película del Código de Da Vinci, pero está basada en que hay cosas escondidas. Bueno, los libros apócrifos son libros que supuestamente dice que estaban escondidos y que no quisieron que salieran. Esta colección de libros fue considerada como libros que la mayoría de las personas no comprenderían o apreciarían. ¿Y cómo esa gente sabe que nadie lo va a comprender o apreciar? Pero bien. Perdón. Yo creo que esto sería. La Biblia católica tiene 72 libros. Y yo busqué una por ahí, en esa aplicación que les decía, y me salieron más. Yo sé que tiene primera y segunda de Macabeos, si mal no recuerdo, pero en una que vi por ahí tiene 1, 2, 3 y 4 de Macabeos. Tiene 1 y 2 de Esdras. Tiene Tobías, Judith, oración de Manasés, un libro de sabiduría, uno de Sarac y uno de Barak o Baruch. No sé si alguien fue católico practicante y se sabe cuáles son los 6 libros. Bien. ¿Cómo encontrarla en la Biblia lo que usted desea? La cita bíblica es esa, así como Juan 3:16. Esa es una cita bíblica. Este curso, esta clase de hoy es bien elemental, así que usted no se asuste si, oye, ¿cómo van a enseñar eso? ¿Qué es una cita bíblica? Bueno, eso es una cita bíblica. Cuando decimos, busque Juan 3:16, le están dando una cita bíblica. Referencia de estudio. En sus Biblias impresas, generalmente en la parte de abajo, algunas ediciones los tienen en el margen izquierdo, margen derecho o lo tienen en el centro. Cuando usted está haciendo una lectura, hay ciertos versículos por ahí, ciertas citas bíblicas. A eso se le llama referencias de estudio o referencias de esa cita. Y también está la concordancia. La concordancia es cuando quiero saber, por decir algo, quiero saber un versículo, si tengo una concordancia que me hable de
Vamos a ver qué se me ocurre. La palabra de Dios. Palabra. Y le busco palabra y me comienza a buscar, a darme todas las citas donde aparece palabra. Y ahí voy hasta que encuentro el versículo que es el que yo estaba buscando. Los libros del Antiguo Testamento se pueden dividir en 5 temas principales que contienen 39 libros. La ley o Pentateuco son 5. La ley o Pentateuco son 5. Vámonos por aquí. Ginei, ¿usted sabe cuáles son los 5 primeros libros de la Biblia? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Viste? O sea, él se lo sabe. Después, oye, pero ¿qué pasó? Ahí estaba. Ah, no, eso no estaba. Esto sí está. Eh, Yo creí que no me había dado cuenta que lo estaba presentando. ¿Y por qué la ley no estaba? Y después tenemos los libros históricos. Josué, Jueces, Ruth. Aquí es solamente asunto de práctico, ¿no? Generalmente la gente parece que por la costumbre de las cartas, cuando vamos acá dice primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas. Aunque en realidad eso no tiene mayor importancia, lo correcto es primer y segundo libro de Samuel, porque son libros. No es primera de Samuel, segunda de Samuel, es primer libro y segundo libro. Primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes. Primer libro de Crónicas y segundo libro de Crónicas. Después tenemos a Esdras, a Nehemías, a Esther. Bien, estos libros históricos no necesariamente son cronológicos, especialmente cuando los comparamos con los profetas. Nosotros tenemos nuestra Biblia ordenada así, pero los profetas están incluidos cronológicamente dentro de los libros históricos. Cuando ustedes estudian panorama del Antiguo Testamento, van a notar que hay una tabla por ahí donde hablan de los reyes y los profetas que estaban con esos reyes. Y en qué año tuvieron cada rey, en qué año tuvo cada profeta y a qué reino le profetizó. Entonces podrán notar que están concatenados los reyes con los profetas y no los reyes que vemos acá en el primer libro de Reyes, el segundo libro de Reyes, el primer y segundo libro de Crónicas. Esdras y Nehemías aparecen por aquí, pero Esdras, bueno, sí, va después de Crónicas, cronológicamente, porque fueron invadidos, llevados a cautiverio y regresaron. Esther es cronológicamente, y alguien me ayuda, creo que está por allá por Josué, cronológicamente, si no me equivoco. También tenemos los libros poéticos, como Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. También se dice que Job cronológicamente parece ser anterior a los libros históricos. Tenemos Salmos, Proverbios y Eclesiastés y Cantares. Salmos es una recopilación de salmos de diferentes autores. Tendemos a decir los salmos de David.
porque al parecer la mayoría fueron escritos por David, pero también hubieron otros escritores anteriores o posteriores a David. Los proverbios que se le atribuyen a Salomón, al igual que Eclesiastés, aunque algunos consideran que no, y Cantar de los Cantares, que también se le atribuye a Salomón. Tenemos los profetas mayores y profetas menores. A ver, Mesa, ¿usted tiene idea por qué hay unos profetas que se le llaman mayores y otros menores? Ruth, Mesa. Los profetas mayores se les reconoce por las revelaciones que Dios les dio en cada uno de ellos para los tiempos en que vamos a estar nosotros viviendo. Las Y los, aportaciones que y los hicieron. menores, y los menores. Los menores también recibieron, pero, ¿cómo me explico? Cada uno de los menores también hizo aportaciones, Dios también les habló a ellos, pero se destacan más los mayores, Pero ¿por porque qué? La pregunta es por qué a unos se le llaman mayores y por qué a otros menores. Hermana Iris, ¿nos puede ayudar? y por la porque no, extensión de su escrito. de su- Ajá, a extensión de su escrito. sí, por la extensión de sus escritos. Isaías, Jeremías, con Lamentaciones, Ezequiel y Daniel son libros más extensos. Y según he recibido enseñanza, estos libros circulaba cada uno de ellos en un rollo por separado. O sea, un rollo de Isaías, un rollo de Jeremías, a lo mejor con Lamentaciones, otro de Ezequiel y otro de Daniel. En cambio, los profetas menores son escritos más cortos y entiendo que los 12 estaban en un solo rollo donde estaban los 12 profetas que llamamos menores. Por eso lo de profetas mayores y menores. Gracias, hermana Ruth. Y gracias, hermana Iris. ¿Cómo no? Gracias, porque se aprende cada día más. Cada vez, no, para eso estamos aquí. El Nuevo Testamento es la historia de la vida de Cristo y el comienzo del cristianismo. El Nuevo Testamento también tiene 5 divisiones. Contiene 27 libros. ¿Cuántos tenía el Nuevo? El Antiguo. A 30 ver, 39. Bien. Evangelios tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A los 3 primeros también se les conoce como evangelios sinópticos. Hay una clase que es evangelios sinópticos, donde se estudian los 3 primeros. Sinópticos porque son muy similares. Se enseña que Marcos fue el primero de los evangelios. Mateo y Lucas tomaron referencias de Marcos para escribir su evangelio y de otra fuente. Juan fue el último de los evangelios en ser escrito y Pero forma parte de los sinópticos. no forma parte de los sinópticos. Y si usted lee Juan, siempre en cada porción citan o tiene una referencia, perdón, de dónde está en otro evangelio. Cuando usted ve Mateo, Marcos y Lucas, siempre ve que cada pasaje tiene otra referencia en otros lugares. Son muy pocos los pasajes exclusivos de Marcos o exclusivos de Lucas. En cambio, Juan, casi todos sus pasajes son exclusivos de Juan. Son muy pocos los que están en uno o en los otros 3 evangelios. Después tenemos el libro de historia, Hechos.
Hechos de los Apóstoles le llamamos. El libro de Hechos, usted lo va a estudiar en el primer cuatrimestre. El libro de Hechos sugiere como nombre Hechos del Espíritu Santo, porque en realidad, como quien dice, el protagonista principal era el Espíritu Santo, no tanto los apóstoles. El libro de los Hechos nos explica los evangelios. Nos explica el inicio de la extensión del evangelio, de la extensión del cristianismo. Después tenemos lo que llamamos las epístolas paulinas, o sea, las epístolas que escribió Pablo. Se dice que están ordenadas en orden de su extensión también. Comenzamos con Romanos. Hay una clase de Romanos y Gálatas. Las combinaron porque tienen temas similares. Primera y segunda a Corintios. También hay una clase de Corintios. Hay otras que se llaman epístolas paulinas. Entonces ahí tenemos Efesios, Filipenses, Colosenses y creo que están Tesalonicenses, si no me equivoco, también ahí. Y están las epístolas pastorales, que están las dos a Timoteo, Tito y Filemón. Todas esas son más o menos clases que algún día recibirán. Y tenemos Hebreos, que aquí está clasificada entre las epístolas paulinas. Hebreos no dice directamente que sea de Pablo, tampoco cita a otra persona como autor, y los expertos en estos asuntos, algunos dicen que el autor es Pablo, otros dicen que el autor no es Pablo. Hebreos, a diferencia de todas las epístolas paulinas, habla bastante, bueno, a lo mejor por eso mismo, porque es a los hebreos. Habla bastante del Antiguo Testamento, de los sacrificios, de lo que era la ley, y se ve que está escrita para personas que conocían de esto. Pero por lo menos, ¿qué tenía que ver, por decirlo así, un romano con los sacrificios, con las leyes judías y todas esas cosas? Como quien dice, ellos no entendían eso, así que ¿para qué le iban a hablar de eso? A ellos les escribieron algo específico del Evangelio y su relación con Cristo. Acá en Hebreos, más bien se escribe como esos sacrificios que vemos más que todo en Levítico, esa ley y esa labor de los sacerdotes, cómo se cumplen en Cristo. Así es que, bueno, usted tendrá su concepto, podrá tenerlo si lee hebreo o si estudia la referencia, si es o no de la autoría de Pablo. Personalmente, si les interesa, yo creo que no, porque el estilo de escritura es tan diferente, Al me estilo voy de- por ahí. Dígame, Maya Ginei. Disculpe, profesor, nada más como observación en la parte de históricos. Están 10 libros, pero son 12, dice ahí, ¿verdad? Y creo que lo que falta en el texto que nos enviaron es crónicas, que no Ajá. lo veo ahí. Pero ese, ahí no estaba. Aquí yo En tengo el, crónica. ajá, Ajá. pero en el libro en el material que nos envían a Ah, nosotros no está. agréguelo. Sí, 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 aquí lo voy a agregar, digo yo, pero si le hacen el cambio para futuros preinstitutos, pues. sí. Tomo nota. Agregar crónica, agregar crónica. Allá en el manual. Voy a anotarlo. Gracias. Sí, señor, con gusto. Fíjese que yo algún día me di cuenta porque yo lo agregué.
Entonces, epístolas generales se consideran a Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. Profecías, Apocalipsis. Apocalipsis es un libro eminentemente profético, al igual que la mayor parte de Daniel. Y hay una clase que se llama, creo que Apocalipsis y Daniel, o Daniel y Apocalipsis. La cosa es que se dan los dos juntos. Hermana Iris, dígame. En esa misma línea, en el material digital, en las epístolas paulinas, falta Efesios, primera de Timoteo y segunda de Timoteo. Allá en el otro. En el digital. Sí, porque aquí está Efesios. Ajá. Es agregar. ¿Qué pasó ahí, hombre? ¿Cuál es la que me dijo que falta? Efesios. Primera de Timoteo y segunda de Timoteo. Primera y segunda de Timoteo. A alguien se le pasó eso por ahí. Aquí va, profecías. Viene esta. ¿Cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? Falta bastante. No, yo voy a terminar. Que la Biblia es la palabra de Dios. La palabra evidencia significa probar o demostrar. Esta parte yo me la voy a saltar. Aquí va evidencia por los efectos, variedad, infalibilidad, descubrimiento, excelencia. Vámonos rápido por aquí. Efectos de la escritura, los efectos sobrenaturales de la Biblia son evidentes de su origen sobrenatural, variedad y unidad de la escritura, una variedad de 40 autores, pero ellos no se contradicen. Infalibilidad de la escritura, la infalibilidad es la Biblia, la infalibilidad es la Biblia, lo que no tiene falla. Incluye su exactitud histórica en eventos, personajes, lugares. Dice que hay veces que la persona dice, no, pero este rey no existió, que no sé qué. Después con descubrimiento se dan cuenta que sí hay referencias fuera de la Biblia a ese rey. Aquí los descubrimientos relacionados con la arqueología y esas cosas reafirman muchos de lo que dice la Escritura. Excelencia de la Escritura, un libro inspirado por Dios sabio, santo y amoroso, debe superar en excelencia todos los libros en su enseñanza moral. La Biblia lo es. Si usted leyese la Biblia 100 veces, siempre encontraría aquí como que hay un cambio de letra. Algo nuevo que nunca había notado antes. Hay veces que uno lee un pasaje que varias veces lo ha leído. Ah, fíjate que dice esto y nunca me había dado cuenta. Nombre de autor de la escritura es un libro serio, digno de confianza. Da el nombre a su autor. Creemos que él lo escribió. La Biblia menciona a Dios como el autor verdadero y dice que él la inspiró. Cumplimiento de las profecías en la Escritura. Las profecías bíblicas son evidencia de que la Biblia es la inspirada palabra de Dios. No solo porque se cumplieron, sino también porque dirigen al hombre hacia Dios y a una relación más cercana con Él. Indestructibilidad de las Escrituras. Parte de la Biblia se escribieron hace 3.500 años, por lo menos. Lo más reciente se escribió hace 1900. La supervivencia de las Escrituras demuestra el cuidado que Dios ha tenido en su palabra.
Y la Biblia es un libro que ha tratado de ser destruido o muchas personas, gobierno, imperio, han tratado de destruirlo, pero no han podido ni podrán. Lo que la Biblia sea tan antiguo como es, tenga la solución para problemas del siglo XXI. Nosotros hoy día leemos las Escrituras y encontramos solución a nuestros problemas, a nuestras dificultades. Y que sea uno de los libros que mejor se vende hoy, da evidencia de que es verdadera, de que la palabra de Dios ha sobrevivido a la prueba del tiempo. Hay tres posibilidades alternativas en el caso de los escritores de la Biblia. Hombres buenos, malos o engañadores que escribieron sus propias vidas. Hombres inspirados por Satanás, hombres inspirados por Dios. Sin duda alguna, la Biblia fue escrita por hombres inspirados por Dios. Superioridad de las Escrituras. La superioridad de la Biblia se ve en su alcance universal. Satisface las necesidades de la naturaleza humana bajo toda condición. El hombre más humilde encuentra esperanza en su promesa. El intelectual, las respuestas a sus inquietudes. O sea, puede ser una persona analfabeta, bueno, que le expliquen las escrituras, que le hablen las escrituras y encuentra respuestas a sus inquietudes espirituales. Encuentra esperanza, encuentra satisfacción. Usted, bueno, no tiene idea, o puede que sí, de encontrarse con personas de educación muy escasa, pero que leen las escrituras, se la aprenden. Creo que en estos casos, por la poca lectura, a lo mejor memorizan más las escrituras. Y también a personas intelectuales también encuentran las escrituras. La otra vez veía unos murales en una escuela y pues porque yo no lo sabía, veo que en el Quijote, Miguel de Cervantes, son muchas citas bíblicas. O ahí tenían varias citas de Miguel de Cervantes, él citando las escrituras. Y Miguel de Cervantes, sin duda alguna, un letrado, un intelectual. La superioridad de la Biblia se revela en profundidad de sus conceptos y la sencillez de su expresión. La Biblia es inagotable, poderosa, transformadora. Es la base de nuestra fe y esperanza de toda la eternidad. Hemos terminado la clase y como quiero ser respetuoso, paso a orar. Yo estoy programado para darles el curso de Hermenéutica 1 en enero. Así es que lo que se animen, nos veremos. Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, porque tú has estado con nosotros, mi Dios. Te pido que tú bendigas a cada uno de los hermanos, que lo que hemos conversado aquí ligeramente les sirva en algo, mi Dios, para reconocer que la Escritura es tu palabra y encontramos bendición en ella. En el nombre de Cristo Jesús, dale descanso a cada uno. Amén.